Sean bienvenidos nuevamente al canal, y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación 2D TICS. Y bueno, se me ha pedido que hagamos una explicación un poco más extensa sobre el procesamiento de archivos de texto, así que hoy me voy a concentrar en cómo procesar esa información para después poder realizar operaciones con ella. Con esto quiero decir que voy a hacer lo necesario para guardarlo en ciertas estructuras de datos donde se pueda de alguna manera trabajar o obtener información específica. Tenemos aquí este pequeño archivo de texto que se llama ventas.txt, que nos dice el presente archivo tiene el siguiente formato. Viene un artículo, una cantidad, un precio y un separador. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que muñeca vendría siendo el artículo, la cantidad vendría siendo el 1 y 70 el precio. Y estos serían los separadores. De esa manera se está llevando un control sobre la información. Bien, vamos con un par de ejemplos y hay algunos que van a aprovechar ciertas situaciones o ciertos elementos y otros que no. Así que en este momento voy a hacer varios ejemplos. Voy a empezar con un primer enfoque, que es almacenar toda la información en una lista o en una pila, según cómo se le quiera verificar. Entonces vamos al ejemplo 1. Usando archivos de texto. Ok, el ejemplo 1 va a tratar un par de situaciones. La primera es una situación general, que es la que necesitamos obtener los datos de nuestro archivo. Para eso voy a tomar el ejemplo de algunos videos pasados, de algunos videos pasados para partir desde ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el de leer archivo, un poco su estructura. Lo primero es que vamos a usarlo con un ciclo. Podemos usar el with o no, ya dependerá de lo que queramos realizar. Entonces voy a empezar con un bloque de with mejor. Este código lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Obviamente ya no hablamos de datos, esta vez hablamos de ventas. En este ejemplo ya tenemos que toda la información se guarda en una lista. Entonces, si yo ejecuto esta línea, voy a tener esta situación. Van a notar que al imprimirlo tenemos diagonal N en varios puntos. Y pues tenemos cosas que están empezando con el sharp. Ese sharp nos indica que es un comentario. Entonces lo primero que voy a hacer es que si algo tiene un sharp o un comentario, lo voy a eliminar. Entonces vamos así aquí a hacerle una comparación. If el sharp está dentro de una línea de texto, o más bien si no está dentro de una línea de texto, entonces sí lo vamos a guardar dentro de nuestra lista. Lo vuelvo a ejecutar y noto que ya me desaparecieron los comentarios, pero hay saltos de línea. Eso significa que yo necesito quitarle los saltos de línea. Para quitar espacios y saltos de línea regularmente utilizo la instrucción strip. Ya la habíamos visto previamente. Ahora ya no tengo los saltos de línea. Tengo muñeca, 1, 70 y un separador. Ahora, en este punto yo ya podría hacer ciertos elementos para poder procesar esta información. Una de las cosas que se sugiere es hacer un divide y vencerás. En este enfoque, mi primera división de trabajo es básicamente primero extraer la información del archivo y limpiarla. Yo ya la tengo limpia, ya no están comentarios, ya no está el salto de línea. Ahora yo puedo aprovechar estos elementos, que es mi separador, para realizar ciertas operaciones. Yo voy a notar que siempre viene el artículo, luego viene la cantidad
y luego el precio. Separador, artículo, cantidad, precio. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar la decisión de definir varias listas. Una lista para artículo, la voy a definir como vacía. Una lista para cantidad, también la voy a dejar vacía. Y una lista para precios, también voy a dejarla vacía. Ahora, lo que puedo hacer es que yo ya tengo los elementos que necesito en esta lista. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer un for y por cada elemento de mi lista, yo voy a hacer una serie de comparaciones. Lo primero es que yo sé que el primer elemento siempre es un artículo. Entonces, voy a tratar de hacer un contador que me lleve esa información. El segundo elemento es la cantidad, el tercer elemento es el precio y así sucesivamente. Entonces, cuando el contador vale 0, eso significa que yo estoy en un artículo. Vamos a ver, voy a colocar un print donde voy a colocar el valor del contador y el valor del elemento. Mientras ahí nada más puse contador, me falta el contador como tal, bueno, la variable, nada más puse la cadena y luego el elemento. Si yo ejecuto esto, voy a comentar esta línea temporalmente. Voy a anotar lo siguiente. Bueno, ahí me equivoqué en mi código. Corregimos y todavía tengo problemas, que lista no está definida. Y es que le puse lista con minúscula y era con mayúscula. Si se fijan, como no aumenté mi contador, siempre vale 0. Entonces me hace falta aumentar mi contador. Vamos a aumentarlo. Contador más igual 1. Ahora sí. Noto que en 0 vale muñeca. En 4 vale agenda. En 8 vale aretes. En 12 vale agenda de nuevo. ¿Qué me dice? Que voy de 4 en 4. Entonces, ya sea que yo siempre haga contando de 4 en 4 o que aplique una modulación. Por ejemplo, vamos a suponer que solo quiero en este momento a todos los artículos. Pues todos los artículos son múltiplos de 4 o están en módulos de 4. Una de las razones o algo que podría hacer es que contador módulo de 4 si es igual a 0, entonces voy a quitar esto, no es tan necesario. Entonces voy a imprimir el elemento. Yo lo ejecuto y me acerqué. Que tengo la muñeca. Ok, perdón, me falta aquí. Voy a comentar esto para ver realmente que estoy trabajando. Y ahí vemos que si pongo el módulo de 4 tuve un problema. Solo me está imprimiendo los separadores. Entonces estoy un poco desfasado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo tendría que haber sido? Bueno, vamos a checar. 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Si lo notan, esto no sucede porque al modular por 4, yo tengo aquí yo tengo marcado a este elemento. 0, 1, 2 y 3. Estamos contando en este caso desde 0. Entonces una cosa podría yo aumentar mi contador que empiece en 1. Es una opción. Vamos a ver. Y ahora no llegué de nuevo a mi artículo. Entonces, ¿en dónde me quedé? Me quedé en el 3.
Entonces tengo que seguir revisando. Cuando el contador vale 4, es cuando llegamos al separador. En este caso, tengo que hacer algunos ajustes. Cuando llega a 8, al separador. Entonces, más bien, mi elemento lo tengo en 5, 9 y 13. Estoy adelantado. Vamos a seguir ajustando. Voy a regresarlo a 0. Voy a volver a imprimir. Y voy a seguir checando. Vamos a colocarle aquí un pass. Para seguir verificando. Entonces, si el resultado es múltiple de 4, me debería de retornar al elemento. Contador, cuando vale 0, módulo de 4 es 0, sí. 4 módulo de 4 debería de ser que sí. Vamos a ver, porque ahí nos está dando otro dato. Para poderlo distinguir, voy a colocar aquí una flechita que me ayude. Y tal vez vamos a tener que hacer un ajuste. Contador, módulo de 4. Seguimos cayendo en que cuando llega a este punto nos lo imprime. Y en cierta forma tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy incrementando antes de pasarle al if. Entonces mi error en este sentido es que debo de incrementar después. Vamos a ver, fíjense nada más con este ligero cambio qué es lo que sucede. Ahora sí estoy imprimiendo el elemento que me importa, la muñeca. Entonces simplemente tendremos que ajustar un poco nuestra fórmula. Si es un módulo de 4, igual que 0, entonces nos va a dar el elemento. Le voy a colocar aquí un comentario. Y ahí está. Tenemos únicamente a el artículo. Entonces con esto checamos el artículo. Ahora, por consecuencia, el número del contador que sea módulo de 4 y que me dé un residuo de 1, fíjense que me dé residuo de 1, va a ser el siguiente elemento. ¿A qué me refiero? Voy a volver a descomentar esto para ver a qué me refiero. Si se fijan, si yo hago 1 módulo de 4, me va a devolver 1. Si yo hago 5 módulo de 4, me va a devolver, en este caso, 1. Si yo hago 9 módulo de 4, me vuelve a devolver 1. Es decir, que cuando el módulo vale 1, estoy haciendo referencia a ¿quién? A la cantidad. Entonces yo puedo crear otra operación que me diga que si el contador es un módulo de 4, es igual que 1, entonces estoy hablando de la cantidad. ¿Sale? Entonces ya ahí estoy hablando de la cantidad como tal. Por lo tanto, simplemente voy a imprimir qué elemento es. Voy a empezar a colocarle un par de cositas para que se distinga. Esta de aquí es el artículo. Entonces cambiamos la flechita por artículo. Y acá voy a cambiar la flechita por cantidad. Ups, me faltó los 2 puntos. Y ahora vemos que el contador, bueno, aquí vamos a tener que comentar esto, si no, no se va a ver bien. Artículo muñeca, cantidad 1. Artículo agenda, cantidad 2. Entonces, si yo modulo con 4 y me da 2, ya no voy a obtener la cantidad, ahora voy a obtener el precio. Repito el mismo procedimiento y lo pego aquí. Precio
precio. Entonces ya tengo muñeca, cantidad, precio 70. Y ahí los estoy imprimiendo. Pero para mí lo más útil sería tenerlos en una lista. Entonces aquí es donde yo voy a ocupar a mi lista y voy a colocar lista.append y voy a guardar el elemento. Lista can, guardamos el elemento, lista pre y guardamos también el elemento. Y ya está. De tal manera que así voy guardando cada uno de ellos. Al final yo puedo imprimir cada lista. Lista del artículo, lista de cantidad, y lista de precio. Y ahí notamos que está todo nuestros datos. Voy a suprimir los prints de aquí para que se puedan ver mejor las listas. Bueno, comentar, no suprimir. Y ahí tenemos nuestra información. Noten que la lista de cantidades son cadenas. Eso implica que cada elemento de ellas tiene que ser convertido a un número entero. Que aquí hablamos de cantidad. Sin embargo, en la parte de abajo que son precios, también están como cadenas. Esos tendrían que ser convertidos a números flotantes. Entonces este va a ser un primer ejemplo 1 de cómo extraer información de un archivo. Vamos a hacer un ejemplo 2. Muy parecido, pero con algunas diferencias. Bien. Ejemplo 2. Bien, la principal diferencia que voy a tener es que ahora no solamente voy a quitar los sharp, o en este caso la almohadilla del archivo, sino que también voy a quitar los separadores. Eso también me va a facilitar mucho del proceso. Entonces voy a copiar un poco de lo que ya tenía y lo voy a seguir guardando en lista. Pero también voy a hacer una evaluación donde, aparte de que si el sharp está en línea, también me evalúe que este símbolo esté dentro de línea. Ahora, como es una conversión un poco más compleja, aquí sí se sugiere colocar los paréntesis para decir a qué se está aplicando y no tener problemas. Entonces yo tengo un not que aplica a esta línea y otro not que aplica a esta otra parte de mi línea. Entonces, por ejemplo, hasta ahí yo debo de tener todos los datos en lista menos los separadores. Y ahí está. Ya tengo todos los datos menos los separadores. Esta vez es una lista mucho más pequeña. Podría aplicar de nuevo lo que tenemos aquí con un for y guardarlo en diferentes listas. Entonces voy a hacer algo muy parecido. De nuevo voy a tener mis 3 listas para guardar la información de cada una de ellas, pero voy a cambiar el enfoque. Voy a hacer que con un for de cada elemento dentro de la lista
pero en lugar de iterarlo así, voy a usar una posición. Por cada posición dentro del rango de la longitud de la lista. ¿Esto para qué? Para que sea un poco más parecido a cómo funciona el for en lenguajes como C y Java. Entonces aquí lo que tendríamos que realizar es ir imprimiendo la posición conforme a el elemento de la lista. Entonces voy a usar algo similar a este print que teníamos acá y lo voy a pegar aquí. Borramos y ejecutamos. Y bueno, aquí tenemos una situación porque se quedó con el último elemento. Aquí no es contador, es posición. Y aquí no sería elemento, sería lista, corchete, posición pos. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá para que sepamos de qué estamos hablando. Y ahí está. Entonces ya tengo las posiciones muy parecidas a cómo funcionaría en Java. Voy a colocarle aquí pos. Y ahí está. Ahora, la ventaja que tenemos es que vamos a notar que podemos hacer algo similar a lo que teníamos acá. Solo que ya no voy a modular entre 4, sino voy a modular entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque yo ya eliminé los separadores. De hecho, vamos a cortar este código. Lo voy a colocar acá para que no tengamos tanto problema. Entonces, ¿qué es lo que me toca aplicar? De nuevo, lo mismo. Vamos a hacer una serie de if para el artículo, la cantidad y el precio. Pero con la enorme diferencia que no voy a colocar a pos, no voy a colocar a cont, sino a pos. Y pues no estaría metiendo el elemento, sino lista, posición pos. Como dije, ya no estaríamos modulando por 4, estaríamos modulando por 3. Y bueno, aquí se me fue un cont, vamos a quitarlo. Y vamos a imprimir nuestras listas al final. Y ahí tenemos nuestras listas, cada quien con los datos correspondientes. De nuevo, estas tendrían que ser procesadas para ser convertidas en números o en cantidades según corresponde. Este sería nuestro ejemplo 2, donde queda un poco más compacto y más al estilo de Java o C. Vamos al ejemplo número 3. Este le pasamos el código. Ahí está. Y vamos para acá. Código Markdown. Ejemplo 3. Hay manera de no tener que ocupar tantos for. Bueno, en realidad sí, pero es un poco más engorroso. Vamos a partir de extraer la información del archivo y limpiarla. Vamos a tratar de hacerlo todo en un solo bloque. No se los recomiendo porque no están dividiendo su problema en cosas más pequeñas, lo están dejando en algo muy muy grande. Y bien, abrimos el archivo, nos vamos a la línea del archivo, vamos bien, quitamos a los sharp, quitamos los separadores, pero todavía no vamos a guardar. De hecho, este de línea no lo vamos a ocupar y este de append tampoco lo vamos a ocupar. Lo que sí vamos a ocupar son nuestras listas de artículo, cantidad y precio.
Bien, ya estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues necesitamos llevar de alguna manera el conteo. Así que el contador regresa empezando en 0. Y el contador debe de incrementar al final. Como lo que tenemos en estas líneas solo se va a imprimir en ciertas ocasiones, primero voy a empezar imprimiendo el contador. La línea y vemos a ver qué sucede. Bien, van a notar que tenemos unos saltos de línea. Eso es porque hay saltos de línea dentro de la información. Necesitamos retirarlo. Entonces en línea vamos a usar un strip. Ya no están esos saltos de línea. Bien, contador se queda en 0, no lo he incrementado, lo cual es normal. Entonces vamos a incrementar nuestro contador. Esto es lo último que tenemos que hacer para que no nos pase lo de la vez pasada. Más igual 1. Y ya avanzamos, entonces 0, 1, 2 y 3. Entonces cada 3 tenemos un artículo. ¿Sale? Cada 3 tenemos un artículo. Ahora, si se fijan, en los ejemplos anteriores estoy modulando constantemente. Si módulo de 0 de 3 es igual a 0, es que va un artículo. Si es igual a 1, es que va una cantidad. Si es un 2, es que va un precio. Yo puedo desde aquí hacer una modulación. Y es que, aparte de ir incrementando el contador, yo puedo hacer que este vaya modulando o que tenga un límite. ¿A qué me refiero? Que si el contador es igual, o más bien mayor que 2, fíjense muy bien, si es mayor que 2, que es básicamente lo que estaríamos haciendo si lo moduláramos, entonces yo quiero que el contador sea igual a 0. Es decir, si llegamos a 3, que regrese a 0. Fíjense lo que va a pasar al agregar estas líneas. Ahora tenemos 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Por qué? Porque ya sabemos que van de 3 en 3 en este formato. Bien, como ya llegamos a esa conclusión, ahora sí podríamos colocar un if. Si el contador es igual a 0, ¿de qué estamos hablando? De un artículo. Entonces hay que colocarlo en la de artículos. En lista art. Bueno, ahí la tenía, se me fue. Punto append. ¿Y qué voy a agregar? Pues la línea. Punto strip. Porque si no, no va a quedar limpia. Cantidad, si vale 1, lista can. Precio, si vale 2. Y al final vamos a imprimir. Voy a comentar este print. Voy a copiar estos prints de acá y deberíamos de tener un resultado similar. Y aquí tuve un error porque tendría que haber sido el 2. Y ahí está. Y ya tenemos una lista con todos los artículos, otra con todas las cantidades y otra con todos los números. ¿Se hizo todo de un solo bloque? Sí. ¿Tiene sus ventajas? Sí. Usamos menos memoria.
tiene también sus desventajas, que a veces no es tan legible. Ya cada quien verá cuál es la mejor estrategia para abordar un problema. De todas maneras, el tener las tres listas no significa que no deban o no puedan en un determinado momento hacer operaciones. Por ejemplo, vamos al cuarto y último ejemplo, esta vez con orientado a objetos. Como es una versión orientada a objetos, vamos a crear una clase rápido que va a ser para artículos. Vamos a definir un constructor. De hecho, podríamos darle ya de aquí todos sus parámetros, que va a ser el nombre del artículo, nombre, bueno, vamos a dejarlo como n, cn de cantidad y pr de precio. Self, vamos a definirlo, self.nombre va a ser igual a n, self.cn, perdón, cantidad va a ser igual a cn, y self.precio va a ser igual a PR. Y ahí ya tenemos nuestra clase. Bien, ahora vamos a leer nuestro archivo. Vamos a usar el width. Vamos a usar width. Pero ahora no voy a usar un for, voy a usar un while. Y vamos a definir una bandera de fin de archivo. Es igual a falsa. Entonces, mientras no estemos en el fin del archivo. Es relativamente fácil saber cuándo llegamos al fin de archivo. Cuando llegamos al fin de archivo, cuando ya no podemos leer líneas. Voy a apoyarme un poco en el ejemplo donde lo hicimos con un while y creo que utilizamos el método readline. Si mi memoria no me falla, pero creo que aquí está. Pero no lo hicimos con un while, pero usamos readline. Cuando readline ya no devuelve nada, es que ya no hay más datos que trabajar. De hecho, podríamos verificarlo. Python readline. Vamos a colocarle Python. Readline. Dice freadline lee una sola línea del archivo, un carácter de nueva línea a la izquierda de la cadena, y solamente es omitido si la última línea no tiene un salto de línea. Esto puede ser un poco ambiguo, pero si encontramos este carácter es porque ahí está. Se supone que la forma más eficiente es con un for. También podríamos utilizar todo el método readline, pero cuando se queda vacío debería estar por aquí. Nos va a retornar una cadena vacía, se supone. Readline. Sí, retorna una cadena vacía si se ha llegado al final del archivo. En cambio, una línea en blanco siempre va a tener un diagonal n. Entonces, si ya no tiene nada, si es una cadena vacía, significa que ya se acabó. Por lo tanto,
Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es condicionar a si encontramos una línea vacía. Pero para allá vamos. Vamos a hacer una lista de artículos. De hecho, voy a dejarlo como lista nada más, para no perdernos tanto de los ejemplos anteriores. Entonces, lo primero es que vamos a leer la línea. Vamos a tratar de leer cada línea. Las 3 primeras líneas las tenemos que saltar. ¿Por qué? Porque son comentarios. Que es esta parte de aquí. Entonces vamos a hacer ese salto de esas 3 líneas. Lo voy a hacer acá como archivo. .readline. Ahí está. Y lo tengo que hacer 3 veces. Una por cada línea de comentario. Entonces ya a partir de aquí se supone que ahora sí estamos guardando la información que está en nuestro archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a leer el archivo una vez más. Vamos a colocarle esa variable línea. Y vamos a hacer una serie de evaluaciones. Lo primero es de que se supone que yo ahorita... Miento, debe ser 4 líneas. Me faltó una. Yo ahorita con esas 4 líneas leí este y este. Me falta todavía otra más porque tiene el presente archivo. Son 5 líneas las que tengo que saltar. 1, 2, 3, 4, 5. Lo primero que viene es un artículo. Y sabemos que readline nos va a traer la información con un par de cosas que no necesitamos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un strip para que nos quede la línea sin tantos problemas. Vamos a imprimirla por ahorita con línea y poco a poco vamos a ir viendo cada una de las situaciones. Necesitamos detener nuestro archivo. Nuestro ciclo. ¿Cómo vamos a detenerlo? Cuando nuestro archivo esté vacío. Entonces voy a colocar que fin de archivo, si la línea es igual que una vacía, una cadena vacía, entonces fin de archivo va a ser igual a verdadero. Lo voy a ejecutar y si todo sale bien voy a tener esta salida. Ya estoy leyendo mi archivo correctamente. Bien, voy a comentar esta línea y vamos a ir guardando un poco de información. La primera línea que viene tiene que ser un artículo. Entonces artículo va a ser igual a línea como tal. Ahí lo voy a dejar. Voy a borrar mejor esta línea. Entonces el artículo ahorita vale lo que tiene en la línea. La siguiente vez que yo lea, estas son para artículo, voy a buscar la cantidad. Entonces para cantidad es otra lectura. Doy otra lectura y línea tiene lo que sería la cantidad. Pero cantidad es un número y es un número entero. Entonces yo tendría que cambiarlo. Entonces cantidad va a ser igual a int línea. Ya tengo cantidad. Y ahora me hace falta el precio. Ahora en el precio se supone que es un número flotante, entonces voy a usar un float. Y yo aquí ya tengo 3 elementos. El artículo, la cantidad y el precio. Yo puedo imprimirlos. Print artículo, cantidad y precio.
Y ahí los tengo. Ahí me marcó un error. Ah, eso es normal. Si ustedes se fijan, yo estoy leyendo esta en muñeca, que es esta línea de aquí, el artículo. Luego leo esta y estoy leyendo la de cantidad, que es esta de acá. Luego leo esta y estoy leyendo la de precio, que es esta de acá. ¿Cuál sigue? Pues esta mera. Y este sería un problema. Yo necesito que esta también se lea, porque es el separador. Entonces vamos a hacer una última lectura para el separador. Separador. No me lo leo, no tengo que almacenarlo porque pues, el separador no me importa. Pero ahora sí, ya tengo la información correspondiente. Todavía tuve ahí un detalle. Dice que es un número inválido para base 10. Ok, probablemente tengo una línea extra, que es esta sección de aquí. Entonces algo que me está fallando es que no estoy checando la línea sin el strip. Necesito ponerle el strip. Lo vuelvo a ejecutar. Y todavía tengo ese error. En cantidad hay algo que no lo puedo interpretar como un entero de base 10. Sería interesante saber 10,50. Ok, creo que aquí. Ah, ok. Debo de tener cuidado porque yo estoy intentando leer y hay cosas que no puedo guardar. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que pasó es de que ya llegué al final del archivo, a la línea, pero todavía hay datos. ¿Qué me refiero? Yo ya terminé el archivo y ya llegué hasta acá. Y leí en línea. Aquí está. Entonces yo le pongo línea.strip, me da esto. Cuando yo regreso, trato de leer el artículo, pero yo ya no puedo porque mi línea está vacía. Entonces ahí necesito también hacer como que una comparación para asegurarme de que si la línea ya está vacía, no la guarde. Entonces a lo mejor este de aquí lo vamos a tener que cambiar acá. Vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Porque puede ser que en artículo, cantidad o precio en algún momento ya encontramos una línea vacía. Creo que ya se van a dar cuenta que este método no me gusta tanto. Al menos de esta forma. Entonces, si línea.strip es igual a esto, entonces damos el final de archivo. De lo contrario, quiero que se haga todo esto. Entonces ahí estoy corrigiendo un poco mi código y estoy checando que lo primero que cheque es si la línea está vacía. Lo vuelvo a ejecutar y parece que ahí me estoy esquivando. Curiosamente sí me tendría que imprimir esto. Denme un segundo. Solo me imprime uno. A ver, déjenme ver. Ok, sigo teniendo ahí detalles. Voy a tener que revisarlo un poco. Sí tengo que hacer esa comparación, pero no así. Sí me detecta el final de archivo, pero lo detecta tarde. Entonces voy a tener que ponerle una comparación a cada uno de ellos. Entonces básicamente esta parte de aquí
lo voy a tener que agregar acá. Pero a cada una de nuestras líneas. Ok, colocamos esto aquí y esto vendría siendo nuestro else. No me gusta mucho esto, pero bueno. Así. Entonces voy a colocar líneas similares en cada una de las demás. Ya el de strip de hecho aquí no sería necesario porque ya tiene un strip. Este sería el else. Entonces copiamos esta parte y la pegamos acá. Separador también va a llevar su condición y el precio. Bueno, nada más. O miento, más bien en el else. Si ya llegamos hasta aquí es porque todo salió bien y entonces sí puedo imprimir. Tuve que hacer más condiciones y ya no tengo errores. Tiene sus defectos usar un while en ese sentido. Bien, entonces ya tenemos todos los elementos. Ahora lo que nos toca es guardarlos en la lista. ¿Cómo los guardaríamos en la lista? Pues simple y sencillamente, ya que llegamos aquí, podemos colocar que lista.append y le damos el nombre de nuestra instancia. La instancia en este caso sería artículos y le vamos a pasar cada uno de los atributos al constructor. Cantidad, precio, para posteriormente simplemente imprimir nuestra lista. Entonces ya acá puedo usar un print y listo. Nos va a mandar esto porque no tiene una representación correcta nuestro objeto. Entonces vamos a darle una representación con un def str, un self, un return. Vamos a colocar cada uno de los atributos. Lo voy a colocar directamente. Más str, cantidad, más str y precio. Nos va a faltar algún espacio o algo por el estilo, entonces voy a colocar aquí un espacio. Ya está, volvemos a ejecutar y me está faltando algo que todavía nos está mandando así. El nombre, cantidad, precio. Sí debería de tomarlo, a menos que esté checando otra cosa. Bueno, en lugar de imprimirlo así, lo voy a imprimir con un for. No pasa nada. For cada elemento dentro de lista. Vamos a imprimir a E. Y ahí está. ¿Sale? Ahí tendríamos precisamente nuestra lista. Ahora, este while se volvió muy incómodo.
Yo dije que iba a ser el último ejemplo, pero bueno, vamos a inventarnos el otro más. Igual orientado a objetos, pero esta vez con el for. Siempre es un poquito más eficiente trabajar con for en este sentido. Entonces vamos a colocar esto como Markdown. Ejemplo 5. Y voy a copiar la clase para no perder tanto tiempo ahí. Sí voy a usar un for en ese sentido, pero creo que voy a ocupar, a ver, déjenme ver cuál nos convendría. Es más, voy a hacer la unión con este for que tenemos donde se guarda todo. Entonces voy a copiar esta parte y el contador. Va a quedar mucho más rápido. Pegamos. Y literalmente lo que vamos a tener que cambiar nada más es la lista, porque aquí es una lista de instancias. Entonces, lista va a ser igual a una lista vacía. Esto se queda igual, pero aquí voy a colocar en lugar de todo esto, voy a decir que línea.strip va a ser igual al nombre o al artículo. Este va a ser igual a cantidad. Bueno, ahí sí me causaría un poco de problemas porque estoy leyendo línea por línea. Déjenme ver. Si no, no funcionaría así. Vamos a meterlo todo en una lista normal. Y después resolvemos lo demás. Que de lo contrario voy a quedar en lo mismo. No, ya sé cómo. Si vamos a manejar a cantidad y vamos a manejar a precio. Ya sé cómo. Va a quedar mucho más corto. Sí. Pero cuando lleguemos a la condición, no nada más el contador va a ir a 0, sino que aquí vamos a agregar los elementos a nuestra lista. Append. Nuestra clase se llama artículo. Artículos. Y vamos a colocar cada uno de sus parámetros. Nombre. Cantidad. Precio. Una vez hecho esto, vamos a resetear cada una de esas variables. Nombre va a ser igual a vacío. Cantidad también va a ser igual a vacío. Y el mismo caso con el precio. Este va a ser igual a vacío. Ahora, lo ideal es que esta sea una de tipo entero. Y esta sea de tipo float. Continuando. Ahí ya tendríamos todos los elementos en la lista. Y lo único que nos faltaría sería imprimirlos. Voy a colocar esta parte de acá. Y lo voy a imprimir. Ok, ahí tengo un error. Me estoy tragando un paréntesis. Ahí está. De tal manera que tengo todos los elementos ya como objetos. Bien, ahora sí. Hasta aquí la vamos a dejar. Fueron muchos ejemplos. Y sin más, por el momento, hasta luego.